Antes de que las personas pudieran viajar a sus vacaciones en el extranjero en avión, tenían que tomar el camino más largo. Eso significaba abordar un barco. Y seamos realistas, un magnífico viaje por mar era tan lujoso como podía llegar a ser. Pero verás, muchas cosas podían salir mal cuando grandes barcos hacían viajes transatlánticos, especialmente a principios del siglo XX. Los pasajeros no eran conscientes de los peligros en ese momento, al menos no tanto como los marineros y los tripulantes. Y afortunadamente, algunos de ellos sobrevivieron para compartir sus desgarradoras historias. Pero volveré a eso más adelante. George William Beauchamp fue el marinero legendario que sobrevivió a dos grandes desastres marítimos de principios del siglo XX. Tuvo la mala suerte de experimentar estos desastres de primera mano, tanto a bordo del Titanic como de Lusitania. Sin embargo, tuvo la suerte de sobrevivir a ambos. O tal vez era él que traía la mala suerte, quién sabe. Vamos a dejar que los teóricos de la conspiración piensen en eso. Nosotros asumiremos que estuvo en los lugares equivocados en los momentos incorrectos. George Beauchamp nació en Hampshire, Inglaterra, en 1888 y fue el hijo medio de otros 4 hermanos. Su padre trabajaba como aserrador en las obras del ferrocarril cuando George, que aún era adolescente, terminó la escuela y se embarcó en un viaje en el mar. Parece que estaba tan fascinado por el mar que estaba decidido a convertirlo en una carrera. Resultó ser una elección de carrera que cambiaría su vida para siempre. Durante un tiempo, trabajó en Union Castle Line, que era una línea naviera británica que operaba una flota de barcos de carga y de pasajeros entre Europa y África. Después de eso, trabajó para el Royal Mail Ship. Y escucha esto, antes de ese momento, RMS significaba Royal Mail Steamer, lo que indicaba que el Titanic también estaba construido para transportar correo. Probablemente haya sido por eso que también tenía una enorme sala de correo y una oficina postal en las cubiertas. Fascinante, ¿verdad? Ahora de vuelta a nuestra historia. Esta última posición fue la que cambiaría su vida y fue en White Star Line. George estaba realmente ansioso por trabajar a bordo del barco inundible que todos conocemos como Titanic. Así que hizo todo lo que estaba a su alcance para obtener el puesto. Verás, solicitó un trabajo como bombero y también enumeró todas sus credenciales en la solicitud. Pero entiende esto, en ese momento George tenía 42 años y necesitaba ser más joven para trabajar en esa posición porque requería mucha fuerza física. Por lo que mintió sobre su edad y afirmó que tenía 32 años. Debió verse joven porque consiguió el trabajo. Ganaría aproximadamente $7,5 al mes. Si te estás preguntando cuánto sería hoy, estaría cerca de $850. El 14 de abril de 1912, en el momento de la famosa colisión, George estaba de servicio. Estaba trabajando al turno de las 8 p.m. a las 12 p.m. y estaba abajo en la sala de calderas número 10. Dijo que escuchó un fuerte bang, que sonó como un rugido de trueno. No pasó ni un minuto, y él y sus colegas recibieron órdenes de detenerse. Cuando los motores se detuvieron, la siguiente orden que se dio fue apagar los amortiguadores inmediatamente. Al mismo tiempo, las puertas herméticas se cerraron completamente para evitar que entre el agua. Unos minutos más tarde, el comandante les dijo a los bomberos que lucharan contra los incendios, pero mientras hacían eso, el agua comenzó a entrar desde debajo del piso. En ese punto, el comandante les dijo a todos que se movieran hacia la escalera de escape. George comenzó a subir y no miró hacia atrás hasta que llegó a la cubierta del barco. Tenían botes salvavidas disponibles para todos los miembros de la tripulación y cada miembro de la tripulación estaba asignado a un bote diferente. Sin embargo, la lista recién se había hecho aquella misma mañana y no todos tuvieron la oportunidad de verla. Así que cuando George llegó allí, estaba perdido y había otro problema con los botes salvavidas. Parece que tenían tanta confianza en que el Titanic era insumergible que ni siquiera habían hecho un simulacro de naufragio, por lo que casi nadie sabía qué hacer en esa situación. Su misión era tratar de salvar a tantas mujeres y niños como podía, y lo hizo con éxito en el bote número 13. Cuando finalmente logró llenar el bote con 70 personas, recibió órdenes de bajarlo. Fue entonces cuando unos pocos hombres también se salvaron a sí mismos. Originalmente George iba a ser el único hombre en el bote salvavidas,
e iba a usar su fuerza de bombero para guiar el bote lejos del Titanic usando los remos provistos. Pero eso no iba a ser tan fácil como pensaba. A diferencia de muchos otros botes salvavidas que habían salido primero, el bote de George estaba demasiado lleno, y aunque había aterrizado en las aguas lentamente y se había estabilizado, todavía estaba luchando por alejarlo del barco, sin que le entrara agua. Los hombres que abordaron el bote salvavidas justo antes de bajar al mar, encontraron más remos y ayudaron a distanciarlo del Titanic para evitar que los derribara. Lograron alejarse de la nave que se hundía, pero no demasiado. George recordaba que dejaron de remar una vez que sintieron que estaban a una distancia segura. George y los pasajeros del bote salvavidas miraron para ver si había una brújula en el bote, y no había, por lo que no sabían dónde estaban, ni en qué dirección debían remar. Ahora todos sabemos que el Titanic se hundió a las 2:20 de la mañana, pero el Carpathia, que fue el barco que vino a su rescate, no recogió el bote de George hasta las 9:50 de la mañana siguiente. Eso significa que estuvieron flotando en el agua durante más de 7 horas. Su barco fue uno de los últimos en ser recogidos de un total de 13 botes salvavidas llenos de personas. George había tenido experiencia laboral en el mar durante más de 10 años cuando abordó el Titanic. Y cuando ocurrió el desafortunado evento, pensó que sería la última vez que tendría que lidiar con una tragedia como esta. Pero vaya que se equivocó. El siguiente barco en el que George era miembro de la tripulación era el Lusitania, y también se enfrentaría pronto a una catástrofe. Fue construido en 1906 y para 1915 había realizado 202 viajes a través del Atlántico. El 7 de mayo de 1915, el barco estaba cerca de completar su viaje número 202 de Nueva York a Liverpool y estaba a punto de recibir su primer y último impacto. Había 1,266 pasajeros y 696 miembros de la tripulación a bordo. El Lusitania viajaba paralelo a la costa sur de Irlanda cuando fue descubierto por un submarino alemán a las 2:10 de la tarde. Walter Schweiger, quien era el oficial al mando del submarino, dio la orden de disparar un torpedo a la enorme nave, porque creían que llevaba equipo militar a Europa. A pesar de que el barco iba rápido, no viajaba a toda velocidad, y fue fácilmente golpeado por el torpedo en la proa de estribor. Esto causó una explosión en el punto de contacto, y el barco comenzó a llenarse de agua a una velocidad alarmante. A pesar de que había suficientes botes salvavidas en el barco para salvar a todos, la situación se volvió caótica debido a la gran cantidad de personas y a la rapidez con la que el barco se hundía. Menos de la mitad de las personas a bordo sobrevivieron, y entre ellas se encontraba George. El barco de rescate a lo Carpathia de esta historia era un crucero británico llamado June, que se enteró del hundimiento poco después de que el barco fuera golpeado y salió del puerto de Cork para ofrecer ayuda. Ahora, después de eso, puedes imaginar que George comenzó a cuestionar sus decisiones sobre su trayectoria profesional. Sin embargo, su amor por el mar y por ser miembro de la tripulación en los barcos se mantuvo. Así que encontró un término medio, justo después de haber experimentado el segundo gran desastre marítimo de su vida. Le dijo a su familia que había terminado oficialmente con el trabajo en los barcos grandes. Su anuncio había tardado mucho en llegar. George logró salvar cientos de vidas durante ambos desastres. Pero aún no está claro cuál era su posición en el Lusitania y dónde trabajó más tarde. Después de retirarse, se mudó a Southampton, en el Reino Unido, donde pasó el resto de sus días cerca del mar. Ahora es tu turno. ¿Conoces otras personas legendarias que hayan tenido experiencias tan extraordinarias? Cuéntame en los comentarios de abajo. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Pero hey, no te vayas todavía. Tenemos más de 2000 videos increíbles para que veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Permanece en el lado genial de la vida.